Hoy nos visita el doctor Jorge Omar Osorio Díaz. Él es cardiólogo pediatra, médico adscrito al Hospital para el Niño del IMIEM. Doctor, buen día, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para este tema y agradezco de antemano todo este programa. Gracias a usted, doctor. Bienvenido. Temas importantes. Así Hoy tenemos un tema importante. Lo que hemos dicho, temas que mucha gente no conoce el término médico, pero que aquí el doctor nos va a hacer favor de aclarar algunas dudas, como es que nos platique qué son las cardiopatías congénitas, doctor. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, las cardiopatías congénitas es una enfermedad, vamos a ponerlo así, de nacimiento. Es una enfermedad o un grupo de enfermedades que afectan la estructura del corazón de diferentes formas. Esta incidencia a nivel internacional se describe como del 0.8% en cada 1,000 recién nacidos vivos. Parece muy poco, pero si tomamos en cuenta los números, prácticamente serían como 100 pacientes, vamos a ponerlo así, por cada 1,000 recién nacidos vivos. O sea, es mucha la cantidad, si lo vemos en gran volumen. Estas enfermedades afectan el funcionamiento en relación a la circulación sanguínea, vamos a ponerlo así en términos sencillos. Y eso va a hacer que la circulación del lado derecho del corazón, que es una circulación sin oxígeno, se mezcle con la circulación que ya tiene oxígeno, que es la del lado izquierdo. En la mayoría de este tipo de procesos genera una disminución en la saturación de oxígeno de la sangre y puede tener diferentes manifestaciones en los pacientes. Su importancia radica en que si son patologías que no se detectan desde el nacimiento, progresan y pueden dañar diferentes órganos. ¿Qué órganos? Principalmente el pulmón, el desarrollo del niño, la capacidad de adaptación del niño en su respiración, en su función cardiopulmonar, y eso impide que el niño o se desarrolle de manera adecuada o tenga un adecuado aprendizaje inclusive, o no pueda desarrollar sus funciones básicas, vamos a ponerlo así, de desarrollo neurológico, es a lo que quiero llegar, para tener un adecuado funcionamiento o un desarrollo integral del paciente. ¿A qué le podemos atribuir esta alta incidencia de cardiopatías en México, doctor? Es a nivel mundial y realmente no hay una causa específica. Hay causas desde el punto de vista genético, que son, algunas pueden ser hereditarias, otras no. Otras les decimos mutaciones de nuevo, es decir, se desarrollan de manera espontánea. Otras tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, en la ciudad de Toluca, nosotros estamos a una latitud mayor de 2,600 metros sobre el nivel del mar. Esa latitud hace que la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre nuestro cuerpo, sea mayor. Hay menor cantidad de oxígeno a este nivel y eso condiciona que la adaptación de los pacientes o de nosotros al nacimiento a estas latitudes, a mayores de 2,000 metros sobre el nivel del mar, predisponga que los cortocircuitos que tenemos que nos permiten, vamos a poner, desarrollarnos o vivir dentro de la mamá, se cierren al nacimiento. ¿Qué defectos o qué situaciones son las dos básicas para que un bebé se desarrolle dentro de la mamá? Es el conducto arterioso, que es una estructura vascular, es un vaso sanguíneo que conecta la aorta, que es la arteria más grande del corazón, con la arteria pulmonar. Esa circulación se tiene que mantener en la vida fetal, ya que en la vida fetal los pulmones tienen agua. Al tener agua, pues lógicamente no hay un intercambio de sangre con oxígeno. Sí, claro. Entonces, esa fisiología que tiene el feto se tiene que cambiar cuando entra el aire a esos pulmones. Sale el agua y entra el aire. Esos pulmones ya llenos de aire hacen que las presiones vayan bajando. Una presión que estaba muy alta del lado derecho dentro del feto, al nacer va disminuyendo a lo largo de las horas. Claro. No es inmediato. Entonces, ya esa presión... Doctor, o sea, si es una enfermedad congénita, que es una lesión de nacimiento, ¿pues una lesión de nacimiento? Así es. Sí, puede ser. Así es. Estoy hablando, por ejemplo, de estas dos, que es el conducto arterioso y el foramen oval. Estas dos estructuras, normalmente en el feto las consideramos normales.
Cuando nacemos, esas dos estructuras se tienen que cerrar. En las primeras 72 horas tienen que cerrar las dos. Cuando estas estructuras se mantienen abiertas, entonces se vuelve una patología congénita. Es decir, no se adaptó el niño y estas dos estructuras quedaron abiertas. Sí. Entonces, esas son, vamos a ponerle, por eso les decía que pueden ser hereditarias o no hereditarias como las causas que usted me está preguntando. Por supuesto. Platicamos en entrevista exclusiva en cabina de Cadena Azul Radio con el doctor Jorge Omar Osorio Díaz, cardiólogo pediatra, médico adscrito al Hospital para el Niño del IMIEM, una alta especialidad que se atiende además con mucha pertinencia, pero también de la cual debemos de tomar conciencia al momento en que notamos esta alta incidencia de estos padecimientos y lo que nos puede empezar a encender ciertas alertas a nosotros como padres, sobre todo padres primerizos. ¿Hay primeras alertas que podremos notar, doctor? Sí. Una de ellas es la fatiga a la alimentación. ¿Cómo se manifiesta esa fatiga? El niño lógicamente no dice, me estoy cansando. No, pues no. Lo que hace es dejar de o tener más pausas de las normales durante la alimentación. Y diaforesis, que es incremento de la sudoración durante la alimentación. Es decir, el niño está sudando, está jadeando y hace pausas durante la alimentación. Eso le llamamos fatiga a la alimentación. Otro de esos es el patrón respiratorio. Son niños que aún en reposo están jadeando, están todo el tiempo como si estuvieran fatigados, o como cuando ustedes notan a alguien que está fatigado, eso sea adulto o sea niño, ¿no? Otro es que no incrementan de peso en el transcurso de las semanas o meses. Es un retraso en el incremento del peso y de la talla. Esos son datos básicos. Dentro de la respiración, por ejemplo, pueden ser niños que dejan de respirar de repente. O sea, están respirando tranquilos, respiran rápido y de repente ya dejan de respirar. Hacen apneas, eso le llamamos como apneas. Esto estamos hablando evidentemente en los recién nacidos. Son alertas, son momentos que los padres, que la mamá particularmente, que les amamanta o que les dispone de un biberón, puede identificar de primera instancia. Si es así, siempre acudir al médico. Así es. Muy bien. Doctor, ¿cómo se diagnostican las cardiopatías congénitas durante el embarazo? Durante el embarazo hay lo que le llamamos tamizajes o detecciones rutinarias, vamos a ponerlo así, mediante ultrasonidos. Le llamamos ecografías. Ecografías. Es un ultrasonido que se le hace a la mamá y los ecocardiogramas fetales ya son específicos de la circulación fetal, es decir, de la estructura del corazón y de los vasos sanguíneos que entran y salen del corazón. Esta ecocardiograma fetal se realiza entre las 18 y las 22 semanas. Es lo que se recomienda realizar en cualquier tipo de embarazo. ¿Por qué digo cualquier tipo de embarazo? Hay ciertos ecocardiogramas fetales que ya no estamos considerando hacerlo solamente en personas que tienen factores de riesgo. Mamás con preeclampsia, que son la presión alta durante el embarazo, mamás que tengan alguna enfermedad cardíaca, mamás que tengan diabetes gestacional o diabetes pregestacional, mamás que tengan obesidad y que tengan un embarazo. Esos son como factores de riesgo como muy básicos, pero actualmente ya las guías prácticamente involucran a la mayoría, o si no es que todos los embarazos que se desarrollen en nuestro medio. En caso de detectar esta enfermedad en el embarazo, ¿qué se sugiere hacer o qué se tiene que hacer? Dependiendo del tipo de patología cardíaca. Yo les mencioné dos, por ejemplo, que son muy comunes en Toluca. Sí. Es la comunicación intraauricular en la zona del foramen oval y el conducto arterioso persistente. Esas dos son muy frecuentes, pero hay patologías que no permiten un retraso importante. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, por ejemplo, la transposición de grandes arterias, por ejemplo, la conexión anómala total de venas pulmonares, por ejemplo, la doble vía de salida tipo Fallot. Todas estas patologías son patologías graves. Claro. Y la atresia pulmonar, es decir, la ausencia de una arteria. Imagínense un corazón en donde normalmente salen dos arterias. Sí. Que solamente salga una. Sale una. Y eso, podríamos decirlo anteriormente, es incompatible con la vida. Claro. Hoy no es así.
Hoy no es así. Hay muchas opciones que pueden dárselas a los pacientes con este tipo de patologías. Está complicado el asunto. Mucho, y sobre todo, insisto, con el alta incidencia pues, de estos padecimientos, pero también hay que mencionarlo y hacer especial énfasis en que el tema de sobrevida bajo condiciones en otro momento sumamente adversas, hoy es mayor. Y esto tiene que ver, sí, con la tecnología, sí, aplicada en la medicina, con el desarrollo de nuevos medicamentos y nuevas técnicas, pero también con manos milagrosas de cirujanos que lo hacen posible, doctor. Así es. Tiene que ver con la ejecución física, pues. Así es. Tiene que ver muchos factores. Hay patologías que son complejas, así les llamamos, complejas, porque tienen varias situaciones que se tienen que paliar. Eso del término de paliar no significa que es como hacer algo para llevar a buen término ciertas situaciones. No. Paliar es ayudar a que una circulación que es anormal pueda tener una circulación cercana a lo normal. Voy a darles un ejemplo así. Tomamos el ejemplo de la atresia pulmonar. Hay 2 variantes de atresia pulmonar básicamente en un grupo de estas enfermedades. Una atresia pulmonar que tiene un defecto dentro del corazón, que es la atresia pulmonar con comunicación interventricular, y una que tiene la atresia pulmonar sin defecto interventricular. Las 2 se manejan de manera diferente. Vamos a poner el primer caso, la que tiene comunicación interventricular. Ahí lo que se busca es que las arterias que tiene, en este caso las ramas pulmonares, no tienen un tronquito, pero sí tienen ramas pulmonares que van a la circulación pulmonar y a una arteria que sale del único ventrículo que sale, que es el lado izquierdo. Eso lo que hace es por fuera, vamos a poner un ejemplo de conectar un tubo con otro tubo. Claro. Entonces, esa conexión la hacen los cirujanos, la pueden hacer los cirujanos o los hemodinamistas, que son cardiólogos pediatras especializados en cateterismos cardíacos pediátricos. Claro. Ellos lo que hacen es colocar dispositivos tipo stent, que son como unas mallas, unos tubos metálicos dentro de estas arterias y permitir dentro del periodo neonatal que la sangre fluya y no se cierren en estructuras vitales como el conducto arterioso, que para esos bebés es vital. Entonces, ahí va un especialista que puede conectar eso sin abrir el pecho del niño. Mire usted. Eso es lo que hace el cateterismo cardíaco. Y el cirujano entra siempre a operar y a realizar estas conexiones con material protésico. Este material protésico puede ser biológico o no biológico. Es decir, un metal o una estructura biológica, vamos a ponerlo, que pueden conectar directamente entre estas arterias, por darle un ejemplo. Este tipo de intervenciones se realizan directamente en el Hospital del Niño, doctor. Solamente tenemos cirujanos cardiovasculares, no tenemos hemodinamistas pediatras, no tenemos sala de hemodinamia en el Hospital del Niño, pero sí tenemos cirujanos, tenemos 2 cirujanos cardiovasculares pediatras que realizan este tipo de cirugías o conexiones. De alto nivel, lo dicho, doctor, maestro Fuad. Así es. Doctor, tenemos una pregunta al público. ¿Qué es el tamizaje? ¿Cómo se realiza? El tamizaje cardíaco, ya les mencionaba estas cardiopatías. Les vamos a poner 7 cardiopatías congénitas complejas que son detectadas mediante el tamizaje. El tamizaje es una prueba de detección de la saturación de oxígeno entre las extremidades superiores y las extremidades inferiores de un bebé. Se realiza en las primeras 7 días después del nacimiento y permite detectar si ese cambio de saturación entre la mano y el pie es lo suficientemente significativo, más del 3%, vamos a ponerlo de diferencia, para sospechar alguna de estas cardiopatías. Lo que permite es niños que al nacimiento se adaptan, no tienen ningún síntoma, parece que todos nacieron bien, tienen buen peso, buena estructura, papás sanos, parece todo normal. Y este tamizaje cardíaco lo que permite detectar son 7 cardiopatías congénitas críticas, que les llamamos así. Se las digo, ¿cuáles son esas 7? Son síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, tronco arterioso, tetralogía de Fallot, conexión anómala total de venas pulmonares, transposición de grandes arterias y atresia tricuspide.
Estos 7 patologías cardíacas pueden ser inclusive asintomáticas en las primeras 2 semanas de vida. Es decir, el niño puede no tener ningún síntoma. Se va a ver sano, se va a ver bien. Y son patologías graves. Todas ellas, las que les dije, si se dan cuenta, son terminología que pues es muy abstracta, como que no es de uso común. No es de uso común, no lo escuchamos todos los días. Así es. Entonces, estas patologías, si no tuviéramos estas herramientas, no podríamos sospecharlas o detectarlas de manera temprana para poder orientar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Muy bien. Doctor, y de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles considera usted que sean los principales avances que se han realizado en relación al diagnóstico y el tratamiento de cardiopatías congénitas, de acuerdo a su experiencia? Los avances. Los avances. Uno es la accesibilidad del recurso. Por ejemplo, los ecocardiogramas transtorácicos que se realizan en el Hospital del Niño son de los más demandados en nuestro hospital. Y es por eso, y son accesibles, vamos a ponerlo para la mayoría de la población, o si no es que para toda la población. Desgraciadamente, somos pocos cardiólogos pediatras a nivel nacional y son pocas las instituciones que tienen el recurso, pero es un avance ya muy significativo que ya la población tenga acceso a un ecocardiograma transtorácico. Otro avance es la realización de ecografías fetales, es decir, ya hay cada vez más especialistas en medicina fetal que realizan este tipo de diagnósticos dentro del embarazo y permiten que se realicen planes o planificación de este tipo de bebés al momento del nacimiento y ya saber la patología. Otro avance es, ya teniendo esta información, ya hay más acceso en relación a tecnología, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tecnología? La realización de cateterismo cardíaco es costosa. Una sala de cateterismo cardíaco es muy costosa. El material es costoso, pero ya cada vez hay más instituciones en nuestro país que tienen el convencimiento de invertir en este tipo de tecnología. Y es una tecnología, yo les decía lo del cateterismo, que es muy noble. Actualmente el conducto arterioso en nuestro medio se realiza mediante cierre transtorácico, es decir, se realiza una incisión posterolateral del ladito, vamos a ponerlo, del lado izquierdo, para que el cirujano llegue y corte y suture el conducto arterioso. Eso, lógicamente, es una herida, se tiene que colocar un tubo, es un periodo de reposo mayor, un tiempo de recuperación mayor, y en el cateterismo es un paciente entra, sale, se le realiza el procedimiento, se le coloca un tapón, vamos a ponerlo así, que es un dispositivo que ocluye el cortocircuito y permite que ya no pase la sangre a través de esa estructura sin necesidad de abrir el pecho del niño. Y el niño sale de la sala, se vigila que las zonas de punción, es decir, se le dieron piquetitos o piquetotes, como le quieran decir, en las arterias de gran calibre, se introdujeron ahí como unas mangueras que son los catéteres. En la punta del catéter lleva este dispositivo oclusor cerrado. Cuando mediante rayos X se logra determinar la posición del catéter, se coloca el dispositivo dentro de estas estructuras, se saca la manguerita, se pone, se ocluye la zona donde se puso el piquete y se espera que coagule ese piquetito, como cuando vamos a que nos tomen una muestra de sangre. El paciente se queda en reposo unos 2 o 3 horas y se puede ir a su casa. Se dice y lo dice muy, muy fácil, doctor. Sí. Evidentemente no lo es. Así es. No solamente se necesitan, reitero, las capacidades nutridas a partir del contexto adecuado, de la tecnología, de la sala, sino también de las altas capacidades médicas desarrolladas justamente a través del estudio, de la capacitación, de la preparación y de la propia experiencia que hoy está disponible en el Hospital del Niño para beneficio de nuestra comunidad infantil. Maestro Fuad. Doctor, además del tratamiento médico, ¿qué otros consejos se le darían a los padres de estos niños para mejorar su salud? Primero, el primer mensaje que quiero dar es que estas patologías, independientemente de la complejidad o no de ellas, la mayoría, si no es que más del 90% son 100%, son tratables. Es decir, cuando hablamos con pacientes que tienen, por ejemplo, un conducto arterioso y que les decimos se tiene que operar a su hijo, pues decirles a la mamá, pues sí son muchos los riesgos, pero tenemos que cruzar la calle. Es decir,
Claro. No vamos a dejar que el niño se quede con la patología porque sabemos que puede dañar a otras estructuras como los pulmones y más adelante es muy complicado realizar el procedimiento. Eso es darles esa opción de que es un beneficio del 100% para su hijo. Claro. Y en los pacientes que tienen cardiopatías complejas, igual, tomar paso por paso. Yo siempre le digo a mis pacientes es paso por paso. La primera cirugía consiste en esto y buscamos que se adapte a esta primera cirugía de esta situación. En la siguiente cirugía, porque son pacientes que como son complejos, nos vamos paso con paso. En la siguiente cirugía es otra adaptación, pero lo que buscamos es que al final de este proceso su niño tenga una calidad de vida óptima. Uh-huh. Entonces, lo que buscamos es que los papás primero se concienticen de que no está por perdido en el caso de patologías complejas, con el darles el diagnóstico, sino que hay un camino que si bien podemos decir no es corto, sí es un camino que los puede llevar a una vida. Yo tengo pacientes que tienen vidas completamente normales y que son pacientes que van a la escuela, corren, hacen deporte y tienen cardiopatías complejas. Hay pacientes operados, por ejemplo, de transposición de grandes arterias, y eso pueden encontrar en la literatura internacional y nacional, que su vida es completamente normal. Cuando digo transposición es que las arterias que tienen que salir de su ventrículo no salen de su ventrículo. Por ejemplo, la aorta del ventrículo izquierdo, en lugar de salir del ventrículo izquierdo, sale del ventrículo derecho. Y viceversa, la pulmonar, que tiene que salir del lado derecho, sale del lado izquierdo. Eso es una circulación completamente anormal. Un doctor latinoamericano que hace poco falleció en el 2020, que es el doctor Yaten, él era brasileño y se entrenó en Boston. Él fue uno de los pioneros, o el pionero de esta corrección quirúrgica anatómica, es decir, cambiar a su posición normal las arterias. Como bien dice, parece algo sencillo, pero te implica una situación compleja, muy compleja de realizar. Por la posición en la que se encuentran, lógicamente las coronarias, que son las arterias que llegan a nutrir al corazón, salen de la aorta. Sí. Entonces, esas coronarias, pues, sabemos qué significa. Si una coronaria se ocluye, se infartan los pacientes y se mueren. Así es. Entonces, las coronarias son de 2, 3 hasta 4 milímetros. Entonces, es una situación de una cirugía microscópica y esos detalles, ya nada más de decir que un paciente tenía esto al nacimiento y sufrió la cirugía de corrección anatómica y tiene una vida normal, yo creo que son de los grandes avances de la medicina, y actualmente a nivel internacional se está buscando que la medicina robótica sea un parteaguas en el tipo de intervención de este tipo de patologías, porque normalmente son cirugías muy grandes, 15, de 12 centímetros, a una cirugía de 5 centímetros de corazón, diferente. Es completamente diferente, y es lo que se busca con la cirugía robótica actualmente, que son de los grandes avances de la medicina en esta área. La salud del corazón pues se tiene que cuidar desde temprana edad. Recomendaciones generales, pues las que ya nos imaginamos, ¿no? Realizar actividad física. ¿Qué más podría ser, doctor? Realizar, su alimentación equilibrada, actividad física regular, evitar factores de riesgo como el sobrepeso o la obesidad en los niños, desde el nacimiento hasta la edad escolar, y de la escolar a la adolescencia, es decir, buscar que el niño incremente de peso y talla de acuerdo a la edad que tiene, de acuerdo a la talla que tiene. Las vacunas, cosa muy importante, que su esquema de vacunación completo. Nosotros tenemos en México, si no diría, el mejor esquema de vacunación que hay a nivel mundial. Ningún otro país en el mundo lo tiene. Eso sí, que lo tengan en acotación, ¿no? Por ejemplo, y que tengan todas esas vacunas. Y en patologías complejas, inclusive hay dosis de algunos anticuerpos monoclonales que se le pueden aplicar a los niños en las vacunas. Y lo otro, estos niños no es para que estén postrados en la cama, como muchas veces se piensa, dependiendo de la patología que tengan. Pero siempre estos niños, siempre quiero darle el mensaje de que son niños que pueden tener una vida completamente normal. Pues qué bueno. Pues desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado. ¿Algo quiere agregar, doctor, para nuestros radioescuchas acerca de esta enfermedad? Con estos niños, cuando llegan a la etapa adulta, ¿qué pasa? Eso es bien importante y bien interesante. Como ya habíamos hablado anteriormente de todo lo que es el avance de esta tecnología,
pues ya los niños ya llegan a la edad adulta. Anteriormente no llegaban ni a la edad escolar, se morían. Actualmente ya son niños que llegan y son papás, son mamás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Diríamos en el ambiente cardiológico, pues ahora sigue hacer otra nueva especialidad para tratar niños que ahora son adultos y que tienen cardiopatía congénita. Actualmente en Europa ya están haciendo este tipo de nuevos especialistas para esto, y mientras tanto en nuestro medio, lo que yo hago es, pacientes que ya me llegan después de 18 años, los envío con un cardiólogo de adultos para que le dé su seguimiento y nunca dejarlos de ver por un cardiólogo. O sea, desde que están en el cardiólogo pediatra, su cardiólogo de adulto de por vida. Va a ser su médico de cabecera, Así es. pero también sumamente interesante que sean las primeras historias de éxito de las que se estén hablando. Eventualmente la medicina moderna nos lleva justamente a esos momentos, momentos de milagros obrados en manos de los médicos especialistas en México, en el Estado de México, en Toluca.